tercio del gobierno de Guillermo Lasso ha transcurrido ya. 16 meses de un total de 48 para los que fue electo. Y durante este tiempo son 3 las carteras donde más cambios ha habido: agricultura, gobierno y comunicación. Esa falta de estabilidad también comunica. Hay un nuevo secretario de comunicación, se trata de Andrés Seminario, quien ya estuvo en esas lides durante el gobierno de Alfredo Palacio. Crítico de la gestión comunicacional del régimen, hoy está al frente de ese sector. Buenos días, Andrés. Bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días. ¿Qué tal? A quienes nos ven, buenos días también. Hace pocos días planteabas en una entrevista que el gobierno ha institucionalizado la distracción y banalizado la tragedia. ¿Esos son los únicos errores comunicacionales del gobierno al que te has sumado o hay más? En realidad fue una crítica más a todo un sistema, Lenin. Creo que permíteme una analogía por un instante. Imagínate el Ecuador como un engranaje, como una máquina. En el momento que uno de los elementos deja de funcionar, naturalmente el resto se ve de alguna manera retrasado, retenido o paralizado. Yo creo que debemos entender la comunicación desde la expectativa del ciudadano, en donde los medios de comunicación ayudan a las distintas instancias a transmitir, a informar, para luego influir, para finalmente inspirar. Y estos han sido 3 de los 5 ejes que he planteado, Lenin, para la Secretaría de Comunicación y en general para el gobierno. Aquí, si me permites, voy a hacer una pequeña puntualización. Y es referirnos al gobierno como el gobierno del encuentro nacional. Para poder cambiar las cosas hay que identificar el problema con claridad. ¿Por qué razón, a tu criterio, Andrés, el gobierno comunica tan mal? Yo creo que es importante entender que Ecuador es un país diverso. Y al decir que es un país diverso significa que necesitas varias herramientas de comunicación para llegar a las distintas audiencias. Hoy estoy celebrando mi semana en el cargo, Lenin, y podrías creer que hasta ahora no logro tener más de 50 minutos sentados formalmente en el escritorio porque es tan dinámico y se desarrollan tantas cosas a la vez en tantos frentes que si no tienes una estrategia clara y una política definida de comunicación, que es mi tarea ahora, es complejo llegar a comunicar todo lo que estás haciendo, sea en el área de salud, como el Hospital de Durán, estuvimos ahí, o el ahorro real que hay en las compras de medicinas gracias al proceso inverso de subasta inversa. Se me fue de subasta inversa, exactamente. O vivienda, estuvimos en Pedro Carbo entregando 134 viviendas, o en deporte, que se convirtió en política de Estado y tienes temas como el hincha del barrio, o en cultura, en donde tienes teatros del barrio, o en seguridad, como la... preguntar, Andrés, ¿qué es entonces lo que se va a comunicar? ¿Cómo vas a priorizar los temas? ¿Y de qué manera se lo va a hacer? ¿Cuál es la marca sobre la que vas a trabajar? ¿La del Ecuador del encuentro o es hora de subir un escalón por encima del eslogan de campaña? Gracias por la pregunta. Primero, no es un eslogan, es una creencia de cómo hacer las cosas. Y segundo, creo que debemos contextualizar ese encuentro en un encuentro nacional. Es el gobierno del encuentro nacional. Y tendrás también que trabajar en recuperar la credibilidad del presidente, de su palabra. En esa entrevista a la que hacía referencia anteriormente, tú reconocías que Correa y Nebot tienen más prestigio que el presidente Lasso. No lo digo yo, lo decían las encuestas en esa oportunidad. Bueno, habría que volver a medir para ver cómo están. ¿No? Al presidente no le importan las encuestas, dice él, pero lo cierto es que tiene una baja credibilidad, una baja aceptación. ¿Sobre eso también vas a trabajar? Mira, Lenin, yo creo que debemos entender que las encuestas son como una fotografía de un instante y lo importante no es ese instante en términos de técnicamente analizar lo que está en esos momentos que está sucediendo. Lo importante es entender la evolución. Luego, la problemática clave en este tema en particular es encontrar el punto de inflexión. Y sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Déjame ponerte una analogía.
digamos que con tu pareja tienes algún tipo de problema que resquebraja la relación. Cuando se resquebraja esa relación necesitas construir de nuevo el voto de confianza. Lo importante es que se puede recuperar y estamos trabajando en eso. Tú has señalado que el país vive una fatiga de crisis. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo nos abstraemos de la crisis de la inseguridad, de la crisis carcelaria, de la crisis de la falta de empleo, de la crisis de la falta de medicinas, que son cosas que afectan y que golpean al ciudadano todos los días? Esa mirada jovesiana del mundo, es decir, que todos los seres humanos somos malos y buscamos hacerle el mal, hacer daño a los demás, viene construida, es una narrativa, se construye por la realidad, sí, pero también por la exageración, exacerbación de algunos medios de comunicación que lo que hacen es caer en el catastrofismo. De hecho, Lenin, en el mundo, no solo en Ecuador, y no lo digo yo, lo dice el Reuters Institute y lo dice el Edelman Trust Barometer, el consumo de contenidos noticiosos en el mundo está disminuyendo. ¿Y por qué está disminuyendo? Porque la gente ve menos noticias en todos lados. Simple, porque no quieren vivir este mundo tan catastrófico. O porque no quieren verse en el espejo, ¿no? No tiene nada que ver por ahí. ¿No? Yo no creo en esa tesis de que los medios son el espejo de la sociedad. No total, pero sí parcial. Los medios nos inventan las cosas. El tema pasa no por las cosas, el tema pasa por cuál es la perspectiva que le das a las cosas. Se acusa al gobierno de ser reactivo, Andrés, de estar concentrado en hacer un trabajo, pero no en comunicarlo. ¿Cuáles son esas estrategias que vas a implementar para convertir al ejecutor en el que propone y no únicamente en el que reacciona y se defiende? 5 ejes, Lenin, que los comenté el día de la posesión. 5 ejes: escuchar, dialogar, informar, influir e inspirar. ¿Debe continuar siendo el presidente el principal vocero del gobierno? El presidente es por naturaleza el principal vocero del gobierno. Pero no tema debería es ser el único, ¿no? A eso voy, es que hay otras vocerías que son importantes compartir y que son importantes poner en la opinión pública, que construyan opinión, que construyan el diálogo, ¿no? Porque al final del día, Lenin, este tipo de ejercicio, por ejemplo, el que estamos teniendo tú y yo en estos momentos, no es otra cosa que construir un diálogo, una conversación. Y en ese sentido, creo que la creencia más importante que debemos considerar es que no que esto sea una discusión, porque no la es, pero un moralista francés decía: el objeto de toda discusión no es el triunfo, es el progreso. El que estemos conversando nos permite encontrar puntos de consenso y puntos de disenso, y está bien, no tenemos por qué coincidir en todo. Tus antecesores, cuando salieron de sus cargos, señalaron que no había plata para comunicar, que dentro del gobierno hay un grupo cercano al presidente y el mismo presidente que le hacen demasiado caso a lo que se dice en redes sociales. ¿Vas a cambiar eso? Ecuador no son redes sociales. ¿Están ahí una parte de la población representada? Sí, efectivamente, están ahí. Por ejemplo, jóvenes en Twitter, por ejemplo, líderes de opinión en Twitter, perdón, jóvenes en TikTok, líderes de opinión en Twitter, pero eso no es todo el Ecuador. Sí, Y este proceso de diálogo, perdona que te interrumpa, este proceso de diálogo del que te hablaba, es absolutamente incluyente. Empieza por el gobierno, como concepto, empieza desde el gobierno nacional y creo que el haber logrado, por ejemplo, en las mesas de diálogo 218 acuerdos, que son el punto de partida para otras cosas, lo que hemos hecho es desarrollar, si tú quieres, un modelo de gobernabilidad y desarrollo, entendámoslo así, ¿no? Es un modelo de gobernabilidad y desarrollo para el gobierno del encuentro nacional. Sí, es bueno dialogar, es bueno llegar a acuerdos, pero es mejor que se concreten, que se ejecuten, que se cumplan. Y esa incertidumbre es quizás la que hace que, es la que genera la crisis de confianza que existe en este momento y que sin duda tú has identificado. Podemos hablar de cosas concretas.
1.564 nuevos policías, el hospital para hablar de seguridad, el hospital de Durán para hablar de salud, 134 viviendas entregadas en Pedro Carbo para hablar de vivienda, política de Estado, el deporte para hablar de deporte, la consulta popular si quieres para hablar de política, la ley de comunicación si quieres hablar de comunicación. Es decir, en cada uno de los ejes importantes para el desarrollo de Ecuador, de cara a lo que cree el gobierno del presidente Guillermo Lasso, están ahí, están siendo ejecutados. Mea culpa, tengo solo una semana. No, y nadie te hay que comunicarlos, definitivamente. Nadie te está responsabilizando de aquello, Andrés. Pero vamos poniendo las cosas en contexto, ¿no? 1.500 nuevos policías que no alcanzan. Hospitales inaugurados en Durán, en Bahía de Caracas, sí, pero todavía no están equipados, no están en funcionamiento. 134 viviendas entregadas en Pedro Carbo de un total de 4.000 y pico que se han entregado sobre un ofrecimiento de 200.000 en 4 años de gobierno. Nadie está pidiendo que las hagan en el primer año, pero sí que la construcción sea acorde a los tiempos. Se ofrecieron también 2 millones de empleos y el presidente dice tenemos 350.000. Vamos, hay que reconocer también lo que se ha hecho. Se incrementó el salario en $25 en el primer año y vamos a ver si ahora en el mes de diciembre se continúa en esa línea, pero es complicado comunicar cuando se están haciendo cosas, pero la ciudadanía no termina de percibir la utilidad, la funcionalidad de esa obra para su vida diaria. Entiendo el punto, Lenin, y creo que aquí lo importante está en una palabra que utilizaste, que tiene que ver con si el contexto es el tiempo, no puedes calificar una gestión de 4 años en menos tiempo. Por eso empezaba diciendo que ha transcurrido un tercio del tiempo del mandato para el cual fue electo el presidente Guillermo Lasso y nadie quiere ver 400.000 viviendas ya, pero si quisiéramos ver un tercio de ellas construidas o al menos una cifra que se aproxime, ¿no? No queremos ya tener los 2 millones de empleos ofrecidos, pero sí una cifra que se aproxime, que en el caso del empleo sí está allí, 345.000 se acerca a 500.000, que es lo que se debe haber cumplido en el primer año, pero ya vamos 16 meses. Entonces, por allí quizás van los tiros también. Rapidísimo, Lenin, ¿por qué usas el que queremos ver? ¿Y por qué no nos concentramos en estamos viendo que sí hay gestión? De hecho, ¿sabes qué? Sería importantísimo en términos generales para el Ecuador, sería importantísimo empezar a entender que debemos pasar de un conflicto de personas, de cuestionar a las personas, a un conflicto de tareas. Pongámonos de acuerdo cuáles son las tareas importantes y cuestionemos la realización o no de esas tareas. Ese contexto es absolutamente constructivo y creo que desde la perspectiva de los medios de comunicación debemos trabajar juntos para efectivamente fiscalizar cuando se deba fiscalizar, pero reconocer también cuando se debe reconocer. Y se reconoce y se ha reconocido, por ejemplo, como un acierto cuando el presidente de la República indica, no solamente en una ocasión, en algunas, que la Asamblea ha obstaculizado su plan de trabajo. Pero allí es cuando nos encontramos con las contradicciones, Andrés. Un día el presidente dice que le han pedido dinero en una acción totalmente corrupta y deleznable un grupo de legisladores y pocas semanas después retira la denuncia de la Fiscalía. Entonces, son esos vacíos, esos huecos en la comunicación del principal personero público del país lo que nos deja un poco en el aire, sin saber hacia dónde mirar, sin poder dimensionar de manera efectiva el valor de su palabra. Churchill decía que gobernar también es rectificar. Y creo que hay mucha sabiduría en entender cuando debes hacer un ajuste a lo que has anunciado. Andrés Seminario, secretario de Comunicación, gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias, en Contacto Directo.